Shalom, paz. Antes de comenzar, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rachak Wadash. También doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu, inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y estaba leyendo el libro de Deuteronomio y estaba meditando en la severidad con la que el Señor nos ordena a ser valientes. Y de hecho, cuando leemos el libro de Josué, dice: yo te ordeno hoy que seas valiente. Porque a continuación vamos a leer cómo es que al Señor le disgusta un espíritu cobarde, tanto así que Él puede acabar con tu vida por falta de fe, por no tener confianza. Y cuando el Señor nos dice que Él nos va a proteger, eso es lo que Él va a hacer. Y cuando nosotros murmuramos o dudamos de su palabra, entonces lo estamos tomando por mentiroso. Y eso es una gran ofensa. Como está escrito, el Señor dijo y no hará. Y vamos a ver qué es la actitud que al Dios que nosotros servimos le molesta. Y esto instala un temor en nosotros, especialmente que servimos a Yahweh Ba'ashin Yahweh Shai, que estamos en una misión. Esto es el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Vamos a comenzar en versículo 19, que dice: al fin, habiendo partido del Horeb, enfrentamos aquel enorme y temible desierto que viene camino de la montaña del Amorreo, como Yahweh nos lo mandaba, y llegamos a Cades Barné. Entonces les dije: hemos llegado a esta montaña del Amorreo que Yahweh nuestro Dios nos da. Mira, Israel, Yahweh pone a tu disposición este territorio. Sube pues y toma posesión de él, como Yahweh, el Dios de tu padre, te ha dicho. No tengas miedo ni te desanimes. Y todo esto estaba ocurriendo después de que el Señor estuvo dándole vueltas durante 40 años a Israel por el desierto, después de sacarnos de la tierra de esclavitud en Egipto, porque el Señor estaba probando el corazón de esa generación. Y lo que ocurrió con esa generación es que eran perversos y ellos de alguna u otra manera preferían vivir debajo de la sombra del faraón. Ellos estaban cómodos viviendo como esclavos, cuando el Señor estaba entregándoles una tierra. Básicamente les estaba diciendo: vayan y conquisten esta tierra que yo te doy. Y a veces nosotros somos puestos a la prueba, donde el Señor pide de nosotros valentía y fe, porque aún somos esclavos, aún tenemos cosas que vencer, aunque hoy en día nuestra guerra quizás no es con espada, no es con derramar sangre, pero aún así tenemos que ser valientes en nuestro camino. No murmurar cuando no estés completando la renta. No murmurar cuando problemas se presentan a tu puerta y pensar qué voy a hacer, cuando lo que tenemos de nuestro lado es al Dios, el único Dios al que le pertenece todo.
no estamos solos. El Señor nos está abriendo camino, así como Él le abrió camino a Caleb y a Josué, pero al Señor le disgusta, al Señor le molesta grandemente cuando alguien está murmurando qué voy a hacer, cómo voy a pagar esto, cómo voy a resolver esto. No veo manera, no veo la salida a mis problemas. Es que esto, es que lo otro. Y Yahweh Shai nos dijo que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. El Señor está al pendiente de cada uno de nosotros. Ok, y a veces estos problemas que se nos presentan vienen cargados de espíritus y demonios buscando desanimarnos, buscando hacer que uno piense, esta verdad es demasiado pesado para mí, servir el ministerio me está haciendo la vida difícil, mantenerme en santidad me está agotando y todo eso. Y eso es tener desánimo. Eso es básicamente querer abortar la misión. Porque estamos aquí para ganarme, no estamos aquí para conquistar. En el nombre de Yahweh Shinahabushai. Dice Deuteronomio 1 y 22. Entonces todos ustedes se acercaron a mí, y esto es Moisés hablándole al pueblo, y me dijeron: manda mejor a algunos hombres delante de nosotros para que exploren el país y nos enseñen los caminos que llevan a las ciudades que podremos asaltar. Me pareció bien esa propuesta, y tomé de entre ustedes a 12 hombres, uno por cada tribu, los cuales partieron, subieron a los cerros y llegaron hasta el valle del racimo, que recorrieron a pie. Allí tomaron las frutas del valle y al volver nos contaron cómo les había ido. Nos dijeron: buena es la tierra que Yahweh nos da. Y ustedes, sin embargo, no quisieron subir, sino que se rebelaron contra las órdenes de Yahweh. Ok, básicamente Yahweh les ordenó: vayan y conquisten a este territorio. No tengan miedo, no se desanimen, yo estoy con ustedes. Y ellos sintieron miedo, ellos se pusieron nerviosos, y el Señor lo tomó como rebelión. Y yo recuerdo al principio, cuando recibí el llamado para profetizar, para ser testigo del Señor y básicamente empujar este ministerio, yo sentía nervios, ¿ok? Pero entendí que no podía ser cobarde. Tuve que pelear esta carne, tuve que pelear esos demonios de vergüenza, ¿ok? Y puse mi confianza en Yahweh Shinahabushai, y el Señor nos llena de su espíritu, y hasta la fecha estamos peleando a pesar de las diferentes pruebas y adversidades que han venido en este servicio, burlas, señalamientos, dejar ir oportunidades por causa del ministerio, enfrentar los elementos, salir a profetizar aun cuando no nos sentimos al 100% en nuestra salud, pero lo hacemos porque conocemos la severidad de aquel a quien servimos. Y también muchas veces
uno sale al campo con la salud al 70%, pero una vez que el espíritu empieza a tomar control y empezamos a profetizar, nuestra salud sube al 200%. Ahora te sientes mejor que cuando estabas en tu casa antes de salir al campo. Y a veces, después de hacer el trabajo, nuestra pila puede bajar un poco o se puede mantener. Pero la cosa es ser valiente y no desanimarnos. A veces vienen demonios a tratar de convencernos y meternos ideas y darnos muchas razones de por qué tirar la toalla en el ministerio. Y estos demonios van a intentar llenarte, nos van a intentar llenar de ansiedad, nos van a intentar llenar de dudas. Estos demonios van a crear diversas situaciones entre la hermandad para tratar de tumbar nuestra labor, nuestro trabajo, y tenemos que aferrarnos a Yahweh Bash y Yahweh Shai. Por ejemplo, aquí en Mazatlán, cuando estaba fuerte la guerra de estos cárteles hace algunos meses, estaba la noticia de que estaban básicamente levantando a la gente de la calle. Pasaban camionetas de estos grupos y se llevaban a los jóvenes, se llevaban a los hombres. Y en un momento sentí nervio de pensar, pues estoy ahí en la calle, expuesto, pero aún así salí valientemente, confiando en que Yahweh Bash y Yahweh Shai pone a ángeles para protegernos. Hermanos están en la tierra de su enemigo, Babilonia la Grande, sabiendo que policías y diferentes cargos de la autoridad de ese reino, ellos odian a un llamado negro y latino, que son los tribus de Israel. Pero aún así los hermanos están hablándole en su propia casa, en su propio reino, profetizando de la caída de su imperio. Eso no es fácil tampoco. Gritar en la propia ciudad, en la propia casa del enemigo, que el Señor los va a destruir, eso requiere valentía. No cualquiera realmente está dispuesto a hacer eso. No cualquiera está dispuesto a arriesgar su vida. Pero eso es lo que el Señor requiere de sus hombres. El Señor es un varón de guerra, su Hijo es un hombre de guerra. La Escritura habla que el Señor nos reclutó como soldados para pelear esta guerra espiritual. No hablando de tomar armas, no hablando de hacer una guerrilla hebrea. No, todo esto empieza desde lo espiritual. Estamos haciendo guerra espiritual, estamos conquistando, cortando cadenas, estamos sanando a enfermos, estamos destruyendo fortalezas construidas en la mente de nuestra gente, estamos derrumbando altares. Por el poder y espíritu de Yahweh Bash y Yahweh Shai. Dice Deuteronomio 1:27, y empezaron a murmurar en sus tiendas: Yahweh no nos quiere, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos que acabarán con nosotros.
Después de todo lo que hizo Yahweh Shai, esta gente, nuestra gente, todavía estaba diciendo, man, hey, el Señor no nos quiere. Después de que el Señor los mantuvo con vida, los estaba llevando a una tierra buena. Aún así, tenían el nervio de decir, hey, el Señor no nos quiere. Hey, esa escritura me recuerda donde dice, hey, ¿en qué nos amaste?, pregunta Jacob. Y el Señor dijo, hey, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dice, ¿a dónde nos están llevando? Los mensajeros dicen que la gente de allá es más fuerte y más numerosa que nosotros. Las ciudades son grandes, con murallas que llegan al cielo, e incluso se han visto que allí hay gigantes, y con esto se nos ha sido bajado el ánimo. Y nosotros podemos mirar a nuestros enemigos, podemos mirar a estos reinos que son más fuertes que nosotros. Ellos controlan a militares con exoesqueletos, ellos tienen armas capaces de desaparecer una ciudad en un instante. Tienen perros, robots, y podrías pensar, hey, man, es imposible vencer a este reino. Es imposible pelear contra los reyes del mundo. Ellos controlan el FBI, ellos controlan equipos tácticos de SWAT, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos viniendo en el nombre de Yahweh Shai, marchando alrededor, espiritualmente marchando, como cuando el Señor derrumbó los muros de Jericó. Los israelitas no estuvieron ahí picando piedra. El Señor no pidió que lanzaran piedras con catapulta para derribar los muros. El Señor no pidió que formaran arietes, que son esos troncos que se utilizaban para derrumbar muros, golpeándolos. El Señor dijo, hey, marchen, den vueltas alrededor de los muros, y cuando les dé la señal, ustedes van a lanzar un grito de guerra, y el Señor tumbó esos muros por nosotros. Es igual ahorita, estamos rodeando a nuestros enemigos, estamos profetizando, estamos básicamente entrando en todo ángulo, los estamos exponiendo, sus hechizos, sus encantos, sus mentiras, lo que les costó a generaciones y generaciones de endoctrinamiento y domesticación a nuestra gente. Estamos llegando y destruyendo esas mentiras. Realmente les estamos haciendo daño. Ahora también sabemos que estos hombres, estos élites, nuestros enemigos, las otras naciones, ellos interfieren con nuestros celulares. Ellos escuchan nuestras conversaciones. Hermanos han reportado cómo en el internet, en el Wi-Fi, luego aparecen señales de que está la CIA, el FBI, cerca de sus casas. Mandan agentes a los diferentes campos. Y esto puede traer miedo a hombres que saben que hey, esto tiene su riesgo, pero confiamos en Yahweh Shai. El Señor nos mandó a testificar, eso es lo que vamos a hacer. Y Yahweh Shai dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yahweh Shai, él es
nuestro capitán. Yahweh Shai es nuestro rey, más que capitán. Yahweh Shai es nuestro rey y Él está al frente de nosotros. Ahora, ¿lo crees? ¿O solamente porque no lo ves con tus ojos físicos y no lo miras quizás aquí, parado literalmente en esta dimensión? Eso no quiere decir que el Señor no está peleando por nosotros. Dice, entonces yo les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. Yahweh, nuestro Dios, que los conduce a ustedes, peleará por ustedes como ya lo hizo en Egipto. Es exactamente lo mismo hoy en día. Así como el Señor peleó por nosotros en Egipto, así como el Señor peleó por nosotros cuando, si no me equivoco, un rey asirio, que eran famosos por ser despiadados y grandes peleadores en guerra. El Señor mandó un ángel y en una noche devastó al ejército asirio y solamente se encontraron con cadáveres. El Señor va a entregarnos a estas naciones en nuestras manos, debajo de nuestro Señor Yahushua. Para un amadonero e indio hablar de que ahora nosotros vamos a ser la raza o el pueblo privilegiado, ahora nosotros vamos a ser los nuevos ricos, los nuevos gobernantes del mundo, les suena locura, les parece un chiste. Miran a las naciones como gigantes. Que no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a poder derrotar a Vladimir Putin? ¿Cómo crees que van a poder derrotar a Kim Jong-un? O como se llame. ¿Cómo crees que vas a poder derrotar al ejército de los Estados Unidos de América? Especialmente piensan, ¿cómo creen que van a derrotar o hacerle algún daño a estas naciones predicando con la Biblia? Y no entienden que el verdadero terror que los líderes de este mundo, que los reyes de este mundo sienten, es vernos poner nuestra confianza en Yahweh Shai y caminar frente a ellos, apuntarles el dedo sin miedo, señalarlos y decirles, hey, ustedes van a caer por el poder y espíritu de nuestro Dios Yahweh Shai. Ahí es cuando ellos sienten el terror. A ellos no les importa ver a miles de azeritas en Venezuela tomando armas y preparándose para una guerra de milicia. Ellos no sienten ni una pizca de intimidación por mirar a miles de indios supuestamente entrenando para la guerra. Lo que ellos temen es mirar a los hombres caminando bajo el respaldo de Yahweh Shai. Y ahorita vamos a mirar un ejemplo de esto que estoy hablando. Dice, no teman ni tengan miedo de ellos, pues Yahweh nuestro Dios los conduce a ustedes y peleará por ustedes como ya lo hizo en Egipto. Los israelitas no hicieron nada para que el ejército del faraón se ahogara. Los israelitas no hicieron nada mientras habitaban en la tierra de Egipto. Era el Señor mismo quien estaba mandando estas plagas. Dice, y en el desierto han visto cómo los llevó durante todo el camino, como un padre lleva a su hijo hasta que llegaron a ese lugar. Pero aún así no creyeron en Yahweh, nuestro Dios,
Él, sin embargo, era quien había ido delante de ustedes durante todo el viaje, enseñándole los sitios, Selakia, donde debían levantar su campamento y señalándoles el camino, de noche como columna de fuego y de día como una nube. Pero al escuchar Yahweh, Ba'ashin Habashai, sus quejas, se indignó y juró: ningún hombre de esta generación perversa verá la espléndida tierra que yo juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado, porque él ha seguido fielmente a Yahweh. Básicamente el Señor dijo: hey, ¿saben qué? Ya me tienen harto con sus quejas, ya me tienen harto con sus murmuraciones. Hey, ¿cómo le vamos a hacer? Hey, yo creo que no vamos a poder. Hey, esto y lo otro. Y básicamente el Señor se hartó de la falta de fe. Pero Caleb fue encontrado con fe. Y dice: y por culpa de ustedes, Yahweh también se enojó conmigo y me dijo: tampoco tú entrarás allí. Básicamente Moisés dijo: man, y por su culpa ahora me arrastraron con ustedes. Y Moisés fue un hombre fiel a Yahweh. Pero aquí enseña la severidad de que el Señor dijo: hey, ¿sabes qué, Moisés? Hey, pues ahora tú tampoco vas a entrar. Aunque Moisés había servido fielmente al Señor y había hecho todo lo que se le había ordenado. Y eso te enseña la severidad y el temor con el cual debemos de someternos y obedecer en todo lo que el Señor nos manda hacer. Dice: será tu ayudante Josué, hijo de Nun, el que entrará. Dale autoridad, pues él ha de entregar a Israel su herencia. Y allí entrarán los pequeños de ustedes, de los que dijeron que iban a ser presa de sus enemigos. Ellos sí entrarán, pues no conocen todavía el bien y el mal. A ellos se las daré y ellos la poseerán. Y fíjate cómo aquí el Señor dijo: hey, ¿ustedes creen que yo no tengo el poder para poner a sus enemigos debajo de sus pies? Hey, pues ahora ustedes no van a entrar. Ustedes que son hombres que pueden pelear, los que van a entrar van a ser esta generación joven. Y tú podías pensar, como dice aquí, ustedes que dijeron que iban a ser presa de sus enemigos, ellos son los que van a entrar. Esos que ustedes veían débiles, pues ellos están jóvenes, ellos son débiles, ellos cómo van a poder entrar y conquistar la tierra. Ellos son los que van a entrar. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no radica en nuestro propio esfuerzo. Nuestra fuerza radica en el poder de Yahweh Shai. Y esa es una lección que tenemos que aplicar en nuestra vida hoy en día. Tenemos que conquistar muchas cosas en este siglo. Como menciono, la cosa es algo diferente. Esta esclavitud es algo diferente, pero en esencia es lo mismo. Tenemos que valientemente seguir hacia adelante, enfocarnos en nuestra misión y saber que el Señor nos va a proveer de todo lo que vayamos necesitando en el camino. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente, quizás estamos viviendo con nuestro día, solamente tenemos lo necesario para pagar nuestra renta, la gasolina de nuestro carro, para pagar nuestra ropa, para pagar nuestro alimento, etcétera, etcétera. Pero puede venir a ti un pensamiento de que es que yo necesito más. ¿Cómo le voy a hacer? Es que yo necesito más dinero.
no la voy a hacer, es que esto no me alcanza, es que esto y lo otro. Y ahora piensas, voy a trabajar más horas, voy a dedicarle más tiempo a perseguir el dinero y a dedicarle menos tiempo al ministerio. Ya no voy a poder hacer lecciones como antes, porque ahora tengo 2 trabajos, tengo 3 trabajos. Ya no puedo juntarme con hermanos porque tengo que estar chambeando. Y poco a poquito empiezas a dejar la misión que el Señor nos comandó a hacer por ese temor y por esa ansiedad de que, pues es que, ¿y cómo le voy a hacer? Ahora no estoy diciendo que no trabajes. Claro que tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero que no entre ese pánico, donde ahora toda tu mente, toda tu fuerza y energía está en tratar de sustentarte por tu propia fuerza, cuando nuestro sustento, el que pone el pan en nuestra mesa, es Yahweh Ba'ashin Habashah. Hey, hermanos, a veces hemos caído en ese error de querer multiplicar nuestras ganancias y empezamos un negocio, un emprendimiento y no funciona. Hey, múltiples de cosas yo he intentado hacer para ganar más dinero. Voy a hacer esto, voy a abrir lo otro, voy a emprender esto, y no funcionan, no prosperan. ¿Por qué? Porque no es del Señor. El Señor no tiene su mano en ese emprendimiento. Pero nunca me ha faltado el pan. Tengo trabajo y ahí es donde el Señor me está dando mi pan del día. El Señor quiere que me enfoque en ir y rodear a este enemigo. Regresando a lo que ocurrió en los muros de Jericó. Dice, después de que el Señor les dijo, yo les daré la tierra a esos jóvenes, les dijo, pero ustedes, los incrédulos, vuelvan hacia atrás y regrésense al desierto. El Señor les dijo, ¿saben qué? Ya no les voy a dar ni madres, man. Regrésense al desierto. Y mira lo que pasó después. Y ustedes me respondieron, hemos pecado contra Yahweh nuestro Dios. Iremos y combatiremos como Él nos ha ordenado. Y tomaron cada uno sus armas y les pareció fácil escalar cerros. Pero Yahweh me dijo, adviérteles que no vayan a pelear porque yo ya no estoy con ellos, no sea que sean derrotados por el enemigo. Básicamente el Señor les dio una orden. Ellos estaban murmurando, ellos no tenían confianza, estaban siendo cobardes. Y cuando el Señor se enojó y les dijo, ¿sabes qué? A la verga con ustedes, regrésense. Ellos dijeron, oh shit, no Señor, ahí voy. Ahora sí, ya voy. Pero el Señor dijo, no, man, ya, demasiado tarde. Ya, cerré la puerta, ya, extendí mi mano hacia ustedes. Y estos israelitas se pusieron emocionales y dijeron, Señor, ya estuvo, pues, ahí voy. Déjame, voy y hago lo que me pides. Y el Señor les dijo, no vayan porque ese tiempo donde yo les extendí mi mano para pelear por ustedes ya se acabó. Y eso me hizo meditar en que nosotros no podemos tomar esa actitud de que el Señor está ahí dándonos instrucciones a través de su espíritu. Haz esto, haz lo otro, deja esto. Y nosotros simplemente ignorar y postergar. Y sí, después, después lo hago, Señor. Haz esta lección mañana. Haz esto y lo otro en un mes cuando tenga chance. Haz esto y lo otro. No, a lo mejor, no sé. Y ya que sientes cuando el Señor empieza a quitar su mano extendida y uno dice, ya pues ya voy. Puede ser demasiado tarde. El Señor ya le dio el espíritu a otro hombre. El Señor ya te quitó su espíritu.
El Señor ya mandó el juicio. El Señor ya mandó un ángel diciendo, ve y azota a este güey por no hacer lo que le estuve diciendo una y otra vez. No queremos que nos ocurra eso. Mira lo que dice aquí: yo se los dije, pero ustedes no escucharon. ¿Ves? Escucharon una vez que ya el Señor les había dicho, ¿saben qué? Ya mejor no hagan ni madres. Y ahora sí, sí, no, ahí voy. No, man. Y así es Jacob, man. Así es Jacob. Le puedes decir una y otra vez qué hacer, y cuando dice, ¿sabes qué? Mejor no hagas ni madres, y te volteas. Espérate, ahí voy, espérate, ya, ahí voy. No, man. ¿Por qué? Porque lo tenías que hacer con gusto, porque tenías que obedecer cuando la orden fue dada, no cuando ya volteas tu rostro, pues ahí voy. Eso es maldito, man. Dice, entonces los amorreos, habitantes de aquellos cerros, les salieron al encuentro, los persiguieron como hacen las abejas, y los acuchillaron desde Seir hasta Jormá. Y ustedes, al volver, lloraron en presencia de Yahweh, pero él no quiso escucharlos ni atender sus ruegos. ¿Ok? Uno diría, pues ya, ahí voy, Señor, ya voy. Perdón, es que estaba ocupado. Perdón, es que andaba en mis asuntos. Es que dudé. Pero ahí voy, pues. Y el Señor dice que él ya había volteado su rostro. Entonces esto nos enseña que no podemos estar jugando cuando el Señor nos da una orden. Voy a leer Deuteronomio capítulo 2 y brincar a versículo 15, y dice, dice, la mano de Yahweh hizo lo necesario para eliminar del campamento hasta que desaparecieran todos, muertos finalmente todos aquellos guerreros. Y aquí está hablando de cómo el Señor básicamente los estuvo haciendo dar vueltas por el desierto, por diferentes territorios, que si ustedes, hermanos, leen el capítulo, te dice cómo andaban rodeando, pasando por Edom, pasando por Moab, pasando por Amón. Y así el Señor les estuvo dando vueltas hasta que murieron esos incrédulos y desobedientes. Eso es severo. El Señor ya tenía en sus planes, pues simplemente voy a esperar a que se mueran estos malditos. Y brincando a versículo 24, miren lo que el Señor dijo: marchen pues y pasen el torrente de Arnón, y miren, yo pongo en manos de ustedes a Sihón, rey de Hesbón, el amorreo, y todo su país. Empieza pues desde ahora a ocupar su tierra y a hacerle la guerra. Y yo, mira lo que dice aquí. Básicamente el Señor le dijo ahora sí a la generación debajo de Caleb y de Josué: vayan y hagan guerra y tomen a la tierra que les digo, y yo por mi parte comenzaré a infundir el terror y miedo de ti entre los pueblos que hay debajo del cielo. Al oír tu nombre temblarán y desmayarán ante ti. ¿Ves? El Señor tiene el título del Señor de los ejércitos. No recuerdo exactamente en qué capítulo está escrito donde el Señor hizo que un ejército peleara entre ellos y se mataran unos a otros dentro de su propio ejército. Eso parece locura, eso suena como ficción, pero el Señor puede hacer esas cosas porque a Él le pertenecen los ejércitos. Y el Señor, Él tiene la habilidad de
infundir terror y miedo en la mente de nuestros enemigos, para cuando, como está aquí, oigan nuestro nombre, tiemblen y desmayen por causa en el nombre de quien nosotros venimos. ¿Ok? Y esto me lleva a Apocalipsis 11, hablando de los dos testigos, que se refiere a los profetas de Yahweh Shai, tanto del reino del sur y el reino del norte. ¿Ok? Y voy a brincar Apocalipsis 11 y 7. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, y aquí está hablando de los discípulos, después de que Yahweh Shai vino y mandó a sus discípulos para ser testigos, como está escrito, les daré poder a través del Espíritu para que sean mis testigos. Cuando el mensaje se dispersó entre los diferentes lugares del mundo, las diferentes iglesias, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y hubo un cesamiento del ministerio. Okay, hubo una persecución de los discípulos y digamos que el ministerio se apagó por un momento. El mensaje estuvo, como dirían, en stand-by, estuvo frenado por un momento. Dice, y Esaú, que es esta bestia, el reino de los autoproclamados hombres blancos, dice que conquistará y matará a estos discípulos, a estos testigos, y sus cuerpos quedarán tendidos en la gran ciudad. Ahí dice en la calle principal de Jerusalén, que esta versión está incorrecta. La gran ciudad está hablando de Babilonia. Dice la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Ok, y aquí está hablando de los israelitas básicamente siendo completamente conquistados por nuestros enemigos, desde a lo que se llama la conquista de las Américas por el español, el europeo, el francés, el portugués, el inglés, hasta lo que se llama la esclavitud transatlántica del hombre negro en los años 1600. Todo ese tiempo, desde que los hijos de los griegos estaban haciendo negocio con los ismaelitas y los camitas, los árabes y los africanos, vendiéndole a los israelitas que vivían en África, después de que habían huido en el año 70 después de Yahushua, huyeron a África, como está escrito en Apocalipsis 12. Fueron tomados ahí por esclavos, traídos a América, a Estados Unidos, y ahí es la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto. Dice, y durante 3 días y medio, que está hablando de 350 años, desde el año 1600 y cacho hasta los 1969, que fue cuando el ministerio fue reactivado. ¿Ok? Porque algo que tienen que entender es que a un tiempo, a lo que le llaman las civilizaciones prehispánicas, es decir, antes de los hispanos, los españoles, los llamados mexicas, aztecas, indios americanos, chichimeca, bla 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 bla, taínos, las diferentes tribus de Israel, llamándose diferentes nombres en las Américas. Ellos tenían el conocimiento de que somos los hijos de Israel. Y cuando nuestra gente del sur estaba viviendo en África, también sabían que eran hijos de Israel,
Tú puedes buscar un mapa antiguo de África y había diferentes lugares llamados, por ejemplo, Reino de Judá, especialmente el lugar que se llama Nigeria, que viene de la palabra negro, o negro viene de la palabra Nigeria, Nigroland. Y después de esa conquista, de esa esclavitud de las Américas, del Reino del Norte, del latino, el indígena y de los morenos, hubo una completa cesación de nuestra herencia. 350 años de ser como un cadáver. Indios y negros siendo convertidos a lo que hoy llamamos un negro y un latino. Nuestra gente siendo convertida a lo que hoy se llama un mexicano, un peruano, un venezolano, un puertorriqueño. Dice, y los que pertenecen a este mundo, es decir, las naciones que participaron en esta esclavitud, en este comercio de esclavos israelitas, se alegraron y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. Ok, y hay registros históricos donde se andaban regalando a nuestros hijos e hijas como esclavos. Niñas de 6, 7 años regaladas a hombres de 40, 50 años para ser tomadas y abusadas. Y niños de 3, 4 años regalados para ser esclavos para la pizca de algodón, como están los registros de la isla de la Española. Niños israelitas siendo muertos en las minas de extracción de oro. Imagínate tener a miles de niños de 6, 7 años trabajando sin cesar hasta la muerte literal, cargándote, aunque no sea mucho, piedritas de oro. Ellos estaban celebrando eso. Pero dice que después de 3 días y medio, Yahweh sopló vida en ellos y se pusieron de pie. Y aquí está hablando lo que está escrito en Malaquías, cuando el Señor iba a enviar al profeta Elías, en Ezequiel 37, y sopló aliento de vida. Esto perfectamente conecta con Ezequiel 37. Y ese aliento de vida es las predicaciones, es la reactivación del ministerio. Los discípulos de Yahawashi recibiendo el Espíritu Santo, que como está escrito, les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Que eso son palabras de Yahawashi. Y dice, y entonces se pusieron de pie, y el terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Y luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas y dijo, suban aquí. Y entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Ahora aquí está brincando en el tiempo. Desde que este ministerio comenzó con Abba Bivens, quien es Elías en la reencarnación, trayendo este soplo de vida por medio de sus enseñanzas, hasta el día de hoy, que estamos llegando a este tiempo donde el Señor va a venir entre las nubes, entre sus carros de guerra llamados ovnis, y nos va a llamar a subir a los cielos. Ok, está hablando básicamente de la salvación. Y dice, y en ese mismo momento, cuando el Señor nos lleve en sus carros, hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Y murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron aterrorizados y dieron la gloria a Dios. Y básicamente eso está hablando. Este terremoto representa cuando misiles termonucleares intercontinentales peleados en la Tercera Guerra Mundial sean lanzados a los Estados Unidos de América,
y sea completamente destruido, porque esa 10ª parte son las 10 regiones en las cuales Babilonia, Estados Unidos de América, está dividida por código postal y por segmentos de FEMA. Y ese temblor representa la tierra siendo, como está escrito, azotada por este fuego nuclear. Un gran terremoto, y cuando se toca esa última trompeta, dice que nosotros apenitas vamos a librar ese fuego y vamos a ser llevados y transformados con nuevos cuerpos para estar entre las nubes con el Señor, entre llamados ovnis. Ok, entonces, el punto que quiero sacar en por qué leí Apocalipsis 11 es que dice que el terror se apoderó de los enemigos, de las naciones, por mirar a estos profetas puestos de pie otra vez, enseñándote que esta labor del ministerio al fin del día es guerra, y les está doliendo y los está haciendo temblar. Por eso hoy en día aplica a nosotros ser valientes cuando el Señor nos dice que Él nos va a entregar nuestra tierra prometida. Estamos camino al reino, estamos básicamente conquistando, estamos peleando, como está escrito. Voy a cerrar con esto. Nuestra guerra no es carnal, pero al fin del día es guerra. Al fin del día se ocupa valentía. Pues no peleamos, no luchamos, no hacemos guerra contra enemigos de carne y hueso. No estamos llamando a levantamiento de armas, ni guerrillas hebreas, ni nada de lo que los celotes, nada de lo que los sicarios estaban haciendo tampoco en Roma. Estamos al igual que los discípulos, libertando a los cautivos de su mente. No tenemos guerra contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, porque estos gobernadores malignos que están reinando hoy en el mundo por medio de su sistema, ellos sirven a Satanás y a los demonios, ellos invocan a demonios. Dice, peleamos contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y hay veces que nos vamos a encontrar como rey David, rodeados de espíritus malignos, tratando de atormentarnos, y a veces se siente feo, pensamientos, se sienten cosas en el cuerpo, miramos cosas, estamos dormidos y espíritus vienen y nos atacan. Sentimos que nuestro corazón está a punto de apagarse, sentimos que nos desmayamos directamente hacia la muerte cuando estamos dormidos, pero por gracia y misericordia de Yahweh Ba'ashina Hawashai, nos despertamos todavía con nuestra fe intacta y llenos de fuerza para levantarnos otro día y pelear. Estos reyes del mundo, ellos practican brujería, alto nivel de brujería, y mandan demonios a pelear contra nosotros. Cuando dormimos es cuando nuestro espíritu está, en un alto, en una alta frecuencia espiritual, Nuestro cuerpo es apagado, nuestra carne se apaga por un momento, y nuestro espíritu ahí está, y ahí es cuando demonios pueden venir y se siente, se siente en nuestra carne estos ataques demoníacos. No puedo contar el número de veces que yo he sentido que muero cuando estoy dormido. Ya he contado
algunas cosas que me han ocurrido mientras duermo. He visto llegar presencias mientras duermo. He sido, me he sentido azotando y dolor y mi corazón parándose y todo tipo de cosas extrañas, man. Voces, presencias, entre lo despierto y lo dormido, puedo mirar a gente a mi alrededor y estoy solo. Demonios. Pero por misericordia y gracia de Yahweh Ba'ashim Nahaboshai, nos levantamos y seguimos peleando sin miedo a todas estas cosas, porque esto podría desanimar a un hombre. Hey, sí, no sé en qué me estoy metiendo. No sé por qué me está pasando estas cosas. Y estas cosas jamás en toda mi vida me habían pasado hasta ahora que estoy sirviendo al Señor. Y no fueron mis primeros años que me ocurrieron estas cosas. No fueron a mis primeros 3, 4, 5 años que empezaron a ocurrirme estas cosas. Pero es parte. Otra vez, tenemos que ser valientes y enfrentarnos contra las cosas que el Señor nos está mandando a conquistar. Ok, pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. No lo quiero hacer más largo. Hasta la próxima. Shalom.